Compañeros, yo soy su compañero Ernesto, soy parte del equipo 7 y voy a hablarles sobre el diagnóstico prenatal en el área de los no invasivos. Voy a hablarles sobre el diagnóstico prenatal mediante ecografía, mediante ADN libre circundante en el plasma de la madre y mediante ADN obtenido de las células fetales de la sangre de la madre. Primeramente vamos a iniciar con diagnóstico prenatal mediante ecografía, que antes de entrar en los fundamentos o los principios de la ecografía, hay que hablar un poco sobre la historia para entender de dónde viene esa idea de usar ultrasonidos para emitir imágenes. Y antes de que se usara en el campo de la medicina, la ecografía en el año de 1794, un doctor italiano este, se preguntó el por qué los murciélagos no chocaban con objetos por la noche si es que no veían. Entonces dedujo que era a través de ultrasonidos emitidos por ellos que eran imperceptibles al oído humano, por lo que les permitía saber qué había a su alrededor o en su entorno. Entonces, pero no fue hasta el año de 1942 que el doctor austriaco Karl Dusik aplicó por primera vez en la ciudad de Viena en medicina para el estudio del cerebro humano. Este fue el primer acercamiento que tuvo la ecografía con la medicina. Ahora sí, pasando a los fundamentos de la ecografía, lo que definimos como ecografía son ultrasonidos aplicados en el abdomen de la madre, de forma que al rebotar sobre el feto devuelven ondas que se pueden interpretar para generar una imagen, como podemos observar en esta fotografía. Se utiliza un instrumento llamado ecógrafo para emitir los ultrasonidos y para ver las imágenes. Y se utiliza un gel especializado el cual permite transmitir las ondas de los ultrasonidos más fácilmente a través de estructuras como el hueso que no permiten el paso de estas ondas. La ecografía sirve principalmente para determinar alteraciones morfológicas específicas, que es lo que nos interesa a nosotros, determinar el sexo fetal con gran precisión, ya que también podremos detectar trastornos recesivos ligados al cromosoma X, como lo veremos más adelante, para determinar embarazos múltiples y evaluación de la edad fetal. En esta imagen podemos observar una ecografía de un feto sin ningún trastorno congénito y acá una imagen de un feto que posee síndrome de Down. Podemos observar que el feto normal sí tiene la presencia del hueso nasal, mientras que el feto con síndrome de Down tiene la ausencia del hueso nasal, por lo que la ecografía sirve tanto para diagnosticar o detectar enfermedades como también para descartarlas, porque el que no tenga el hueso no significa que va a tener síndrome de Down 100% seguro. Se tienen que realizar otras pruebas como las de ADN del feto para determinarlo así. Vamos a tener que la ecografía determina varias alteraciones fetales que son detectables y se asocian a neuploidías cromosómicas, como por ejemplo la trisomía 21, el síndrome de Down, que da síndrome de Down, la trisomía 18, que da el síndrome de Edwards, la trisomía 13, que da el síndrome de Patau, y la monosomía del X, que da el síndrome de Turner. Cada una de estas patologías tiene unas características diferentes, como por ejemplo el síndrome de Patau tiene labio y paladar hendido, el síndrome de Down tiene la ausencia del hueso nasal, entre otras características morfológicas, pero que tengan los fetos una de estas características morfológicas no quiere decir específicamente que tienen la enfermedad. Se deben de hacer otras pruebas, pero existe la posibilidad de que la posean. Ahora vamos a pasar con la ecografía prenatal en los trastornos monogénicos, que pues cuando no hay la posibilidad de evaluar al feto mediante su ADN porque no hay muestras tisulares o de sangre, porque representa un riesgo para él o entre otras cosas, o el trastorno genético es incierto, ya que hay una falta de datos de la historia clínica tanto de la madre como de sus familiares. Para esto es útil la ecografía. Un ejemplo es el síndrome de Holt-Oram, que muestra alteraciones variables en los miembros por mutación en el gen del factor de transcripción TBX5. Aquí podemos observar una imagen de un feto que no tiene el trastorno congénito, que tiene los 4 dedos además del dedo gordo y los tiene completamente normales, sin ninguna alteración morfológica. Sin embargo, los fetos que poseen el síndrome de Holt-Oram tienen la ausencia de un dedo aparte del dedo gordo y el dedo gordo está más ancho de lo normal. Esta, por ejemplo, este síndrome se asocia con las alteraciones de los miembros y se puede inferir que es
este síndrome mediante la ecografía. Otros trastornos monogénicos que se pueden detectar mediante ecografía pues es la holoprosencefalia, que pues se asocia con alteraciones morfológicas de la cabeza, como por ejemplo podemos observar aquí una ecografía de un feto que tiene los tálamos fusionados y aquí se ve en la ecografía y acá se ve como es fuera de la ecografía. También pues la enfermedad renal poliquística infantil, que se asocia con quistes en los riñones de los fetos. Aquí podemos observar cómo se vería en una ecografía los quistes del riñón y cómo se vería fuera de la ecografía. El síndrome de Meckel-Gruber, que se asocia con malformaciones de la cabeza, baja estatura, extremidades. Aquí podemos observar una ecografía de los fetos que poseen este síndrome y los fetos, cómo son estos fetos fuera de la ecografía. Y estas malformaciones pues son incompatibles con la vida, o sea, estos fetos suelen morir antes del nacimiento. Igual los del síndrome de Prince, que se asocian con malformaciones en las extremidades. Aquí podemos observar una ecografía de un feto con síndrome de Prince y fuera de la ecografía. Igualmente que el síndrome de Meckel-Gruber, este síndrome, los fetos que poseen este síndrome son incompatibles con la vida. Ahora pasamos con la ecografía prenatal en trastornos multifactoriales, que la ecografía pues también es útil para determinar problemas de herencia multifactorial, incluyendo malformaciones del tubo neural, como por ejemplo labio hendido y otras malformaciones faciales que pueden dar otros síndromes, como el síndrome de Patau, pero no necesariamente quiere decir que tienen este síndrome, simplemente es una característica que posee el síndrome y que tiene el feto y existe la posibilidad de que el feto posea esta enfermedad. El pie sambo, que puede ser también por un mal posicionamiento en el embarazo del feto o por algún síndrome. Cardiopatías congénitas, se puede diagnosticar que hay una alteración en el corazón, ya sea la tetralogía de Fallot, entre otras, por ejemplo, pero se necesitan otras pruebas para asegurar qué es esa enfermedad en concreto. Y defectos del tubo neural, que principalmente son espina bífida y anencefalia. Eh, Igualmente se necesitan otras pruebas para asegurar qué son esas patologías. Y la determinación del sexo fetal, que se tiene que hacer o se puede hacer a partir de la semana 15 de gestación. Esto nos sirve también para determinar trastornos recesivos ligados al cromosoma X. También sirve la determinación del sexo fetal para determinar trastornos congénitos. Ahora vamos a pasar con el diagnóstico de ADN libre en sangre materna por apoptosis de células fetales. Esta prueba, ya que es dentro de las no invasivas, tiene una seguridad tanto para la madre como del feto completamente. O sea, es una seguridad del 100% que no va a significar ninguna alteración, tanto ningún trastorno para el feto ni para la madre, ningún problema. Este ADN es producto de células fetales que son destruidas ya sea por lisis celular, por procesos inmunológicos o por procesos de apoptosis regulada. El ADN es protegido dentro de cuerpos apoptóticos o unión de los nucleosomas, o sea, después de la apoptosis de las células fetales, de los cuerpos apoptóticos o las vacuolas que sobran de la apoptosis, dentro de esas vacuolas va a estar una cierta cantidad de ADN del feto de donde se puede extraer fácilmente al hacer una prueba de sangre a la madre. El ADN se puede conservar hasta 24 horas estable después de la obtención de la muestra, por lo que es una muestra, bueno, antes que nada es 100 veces mayor la cantidad del número de células que el número de células fetales en la sangre materna, por lo que es una prueba sencilla, cómoda, segura y además de que tiene una precisión muy alta. La mayoría de las enfermedades que se quieren diagnosticar con estas pruebas son ciertas, o sea, tienen una certeza del 99.9%. Es muy segura esta prueba y muy certera. Ahora, ¿cómo se hace? Pues, como ya lo había mencionado, se toma una muestra de la sangre de la madre a partir de la semana de gestación número 9. Se debe centrifugar la sangre para separar el plasma para separarla del plasma y extraerlo, ya que el ADN va a estar en el plasma de la madre. La identificación de ADN fetal se efectúa mediante ciertas pruebas moleculares, entre ellas, y la más utilizada es la PCR, y se debe determinar si existe el número correcto de cromosomas y detectar aneuploidías en el feto. Aquí tenemos algunas de las enfermedades, las más comunes que se detectan con esta prueba, pues es el síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, síndrome de Turner.
y pues como podemos observar tiene una sensibilidad muy alta, es del 99.9%, o sea, la prueba no se equivoca generalmente, o sea, casi todas, por no decir todas, los diagnósticos que da son ciertos, son correctos. Y pues aparte de analizar el ADN fetal, también se relaciona que el aumento de ADN fetal en la sangre materna puede existir la posibilidad de aneuploidías y trastornos relacionados con la placenta, como por ejemplo la preeclampsia, que pues es una complicación del embarazo que puede llevar al aborto, que se relaciona o se caracteriza por tener una alta presión, por una elevada presión en la madre. Se puede diagnosticar incluso antes de padecer los síntomas gracias al análisis oportuno del ADN fetal en la sangre materna. También se ha encontrado relación con el aumento de ADN fetal en la sangre materna con aneuploidías. La más común es la trisomía 21, que da el síndrome de Down. Y se le atribuye, esto no está 100% comprobado, pero se cree, se le atribuye al aumento de ADN en la sangre materna, al aumento de ADN del feto, al incremento de áreas apoptóticas y necróticas en la placenta, fallas de depuración de ADN fetal por preeclampsia y procesos de destrucción de células fetales circulantes, por lo que puede haber un trastorno tanto en la madre como en el feto. Y ahora pasamos con la última prueba de diagnóstico prenatal, que es la prueba de diagnóstico de ADN por células fetales en sangre materna, que esta se efectúa de la misma manera que la otra, o sea, se obtiene una muestra de sangre de la madre, pero cada célula fetal se reconoce mediante ciertas pruebas. Antes que nada, pues esta prueba es también 100% segura para la madre y tanto para el feto, y tiene también un índice alto de, de certeza, ya que también se obtiene el ADN. Esta prueba se recomienda para mujeres embarazadas con factores de riesgo como edad de 35 años o más. Hallazgos ecográficos fetales indican un riesgo de aneuploidía, o sea, la ecografía pues precede de estas pruebas, o sea, la ecografía te da un indicio de si puede tener una aneuploidía o no, y ya estas pruebas de ADN fetal te aseguran cuál es la aneuploidía que padece el feto. La historia de embarazo anterior de una trisomía, presencia de los padres de una translocación robertsoniana con mayor riesgo de trisomía 13 o 21 fetal y un historial de abortos anteriores de la madre. Vamos a iniciar con la primera célula que se encuentra en la sangre materna del feto, que son los linfocitos fetales, que estos se pueden encontrar a partir de la semana 7 a 8 de gestación. Existe un linfocito fetal por cada 800 a 60.000 linfocitos maternos, o sea, la cantidad de linfocitos es muy pequeña, de linfocitos fetales, y la vida media de estos linfocitos es de 4 a 5 años, por lo que pueden permanecer en la sangre materna después de mucho tiempo después del parto. Estos linfocitos se aíslan mediante anticuerpos monoclonales anti-HLA, que son anticuerpos leucocitarios humanos, los cuales pues bueno, con esos anticuerpos se aíslan o se diferencian los linfocitos fetales, y el procedimiento es largo y costoso, por lo que se prefieren hacer o realizar otras pruebas de diagnóstico fetal o realizar la diferenciación en otras células fetales que no sean los linfocitos. Ahora pasamos con los eritroblastos fetales, que estos tienen una vida media de 3 meses. Pueden encontrarse desde la gestación y existe un eritroblasto fetal por cada 50.000 células maternas. Se aíslan mediante técnicas como citometría de flujo, y estos se encuentran en los capilares fetales de las vellosidades coriónicas. O sea que un aumento de estas células puede indicar que hay un daño en las vellosidades coriónicas o alteraciones en el endotelio fetal. Y por último, las últimas células de fetales que se pueden encontrar en la sangre materna son los trofoblastos, que estos son las células que van a dar lugar a la placenta, y estos se encuentran a partir de la semana 4 a 5 de gestación, se encuentran muy pronto, y hay un trofoblasto por cada 10 leucocitos maternos, o sea, la cantidad de trofoblastos que hay en la sangre materna son muchos, por lo que es más sencillo obtenerlos que otras células fetales. Un aumento
de trofoblastos en la sangre materna puede ser por el desprendimiento de células del sincitiatrofoblasto y citotrofoblasto, ya que estas células salen por la vena uterina a la circulación materna. Concentraciones altas en sangre materna se relacionan con anormalidades genéticas del feto, patologías de la madre como preeclampsia, por ejemplo, principalmente, que ya la había mencionado antes. Entonces estas son las tres últimas pruebas de diagnóstico prenatal dentro de esta exposición. Y ya sería todo.